Los 10 principios inquebrantables para un éxito imparable. Principio 1. Abraza el poder de caminar solo. La mayoría de las personas cree que para avanzar necesita un apoyo constante, un mentor que los guíe, un amigo que los anime, un entorno que los impulse. Esperan que alguien los motive, los rescate, los acompañe en cada paso del camino. Pero este pensamiento es una trampa peligrosa. Dependiendo de otros, te vuelves frágil, vulnerable, y tu camino siempre estará tambaleándose. Yo, Brian Tracy, he aprendido a través de años de lucha que los avances más significativos ocurren cuando decides caminar solo. No por orgullo, no por rechazo a los demás, sino por una convicción profunda. Tu fuerza no puede depender de nadie más. Cuando aprendes a sostenerte por tu cuenta, descubres un poder interior que no sabías que tenías. Te vuelves firme, enfocado, imparable. La disciplina, el propósito y la resiliencia no nacen en el ruido de la validación externa, sino en el silencio de tus propias decisiones. No necesitas una multitud para avanzar, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa fuerza interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. Recuerdo los días en que esperaba que alguien reconociera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien me levantara cuando caía. No lo hacía con mala intención, lo hacía desde el cansancio, desde la necesidad humana de sentirme apoyado. Pero cada vez que ponía mi esperanza en otros, me sentía más débil. Hasta que un día, en medio de una caída devastadora, me di cuenta de una verdad brutal. Estaba solo. Nadie podía tomar esa decisión por mí. Nadie podía dar el siguiente paso. Nadie podía sacarme del abismo. Era yo o nada. Ese fue mi despertar. No fue un momento de inspiración con música épica de fondo. Fue crudo, doloroso, silencioso. Pero en ese silencio, comencé a construir una fuerza que no dependía de nadie más. Empecé a cumplir con mis compromisos, aunque nadie me observara. Empecé a levantarme, aunque todo a mi alrededor se derrumbara. Y esa soledad, que al principio me aterrorizaba, se convirtió en mi mejor maestra. Me enseñó quién era cuando no había nadie a quien impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme qué quería realmente, qué estaba dispuesto a sacrificar, que no podía seguir postergando. Me mostró que la verdadera fortaleza no se forja en compañía, sino en la quietud de tus propias batallas. Hoy, mi mensaje para ti es claro: no necesitas compañía para avanzar. Necesitas una razón, una visión, una voluntad inquebrantable de seguir adelante, incluso cuando estés completamente solo. Porque es en esos momentos de soledad donde descubres quién eres realmente. Es ahí donde se forma el carácter que te llevará a donde quieres llegar. Principio 2. Deja de mendigar apoyo emocional. Es natural querer que te escuchen, que te comprendan, que te animen. Pero cuando conviertes esa necesidad en una condición para avanzar, estás entregando tu poder. Nadie está obligado a motivarte. Nadie te debe su apoyo. Cada persona tiene sus propias batallas, sus propios límites, sus propios mundos. Si esperas que alguien te levante cada vez que caes, te quedarás esperando mientras tus sueños se desvanecen. Por años, compartí mis metas con entusiasmo, buscando aliento. Hablé de mi queda, esperando en paciencia. Mostré mi herida, deseando consuelo. Y cuando no recibía lo que buscaba, me frustraba. Me sentí traicionado, abandonado. Pero no era traición, era la realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie está obligado a sostenerme. Entender esto no me volvió frío, me volvió fuerte. El día que dejé de esperar que otros me comprendieran, algo cambió dentro de mí. Mis pasos se volvieron más ligeros. Mi motivación dejó de depender de las reacciones de los demás. Empecé a levantarme por convicción, no por aplausos. Descubrí que el apoyo más poderoso no viene de afuera, sino del respeto que te ganas ante ti mismo. Ese respeto se construye en los momentos en que cumples tus promesas, aunque nadie lo note, cuando sigues adelante, aunque nadie lo celebre, cuando te mantienes firme, aunque estés solo. Dejar de mendigar apoyo emocional no significa rechazar el amor o las relaciones profundas. Significa que ya no construyes desde la carencia. Ya no avanzas con la esperanza de ser rescatado. Avanzas porque sabes quién eres. Ya no buscas que alguien te complete, tú mismo te estás completando. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando te haces cargo de tus emociones, dejas de exigir comprensión y comienzas a ofrecer estabilidad. Ya no necesitas, eliges. Ya no pides, creas. Ya no ruegas, te sostienes. Imagina esto: un hombre que camina con la cabeza en alto,
no porque lo aplaudan, sino porque sabe a dónde va. Un hombre que puede estar rodeado de gente o completamente solo, y su visión sigue intacta. Ese hombre no está guiado por el miedo al abandono, sino por el compromiso con su propósito. Ese es el hombre que logra, porque no espera palmaditas en la espalda. No busca validación. Solo respira hondo, aprieta los dientes y sigue adelante. Y si alguien decide acompañarlo, bienvenido sea. Pero si no, él sigue igual, con el alma firme y el corazón decidido. Principio 3. Abandona la queja y toma el control. Quejarse puede parecer inofensivo, incluso justificado. Pero es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas, te estás diciendo a ti mismo que no tienes poder, que las circunstancias son más fuertes que tu voluntad, que los problemas son más grandes que tus decisiones. Esa narrativa se graba en tu mente, erosionando tu espíritu, debilitando tu identidad y paralizando tu acción. La queja es el idioma de los que han renunciado a construir. Durante años, me quejé de todo, de la falta de oportunidades, de las injusticias del sistema, de las acciones de los demás, incluso de mí mismo. Sentía que tenía razón, que mi queja era válida. Y tal vez lo era. Pero la queja nunca resolvió nada. Nunca me hizo más fuerte. Nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me convertía en víctima, me hacía esperar soluciones externas, me llevaba al cinismo, a pensar que nada valía la pena, que nada cambiaría, que era mejor rendirse. Y en ese estado, uno comienza a morir en vida. Un día, frente al espejo, me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Cuánto de lo que me duele he sostenido yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, mis excusas, mis lamentos? La respuesta fue un golpe directo al alma, pero también una liberación. Me quitó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. Alguien que enfrenta lo que está mal, no con palabras vacías, sino con resultados concretos. Reemplacé cada queja con una pregunta poderosa. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No, ¿qué debería hacer el mundo? No, ¿qué debería cambiar el otro? Sino, ¿qué puedo hacer yo? Esa pregunta, repetida día tras día, transformó mi vida. Donde antes veía muros, comencé a ver caminos. Donde antes sentía rabia, encontré impulso. Donde antes quería rendirme, tomé decisiones. Me convertí en el protagonista de mi historia, en el creador de mi destino, en alguien que actúa en lugar de esperar. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, si nadie entiende, si nadie me aplaude, sigo igual. Porque el que se queja necesita compañía para justificar su parálisis. Pero el que lucha en silencio no necesita justificaciones. Solo necesita dirección, determinación y la decisión firme de no decir nunca más no puedo. Porque si puedes, solo tienes que cerrar la boca, apretar los dientes y empezar a moverte, aunque seas solo, especialmente si estás solo. Principio 4. Construye una disciplina inquebrantable. La disciplina es la clave de la libertad, pero solo la descubres cuando nadie te exige nada. Es fácil ser cumplido cuando tienes un jefe que te supervisa, un profesor que te evalúa, plazos que te presionan. Pero cuando estás solo, cuando no hay nadie que note si fallas, cuando no hay consecuencias inmediatas, ahí es donde se define de qué estás hecho. El verdadero crecimiento ocurre en la intimidad, en ese espacio donde nadie te ve, pero tú sabes perfectamente si cumpliste o no. Por años, me mantuve en línea cuando había estructuras externas, un jefe, una fecha límite, una expectativa. Pero cuando esas estructuras desaparecían, mi fuerza se desmoronaba. Me hacía promesas que no cumplía. Trazaba planes que no ejecutaba. Me fallaba a mí mismo. Y como nadie lo notaba, me excusaba. Pero había alguien que sí lo notaba, yo. Cada vez que incumplía en secreto, cada vez que posponía sin que nadie me lo reclamara, algo dentro de mí se debilitaba. Vivir contigo mismo cuando sabes que no estás haciendo lo que debes es una condena silenciosa. Fue entonces cuando decidí convertirme en mi propia autoridad. Nadie iba a levantarme temprano. Nadie iba a decirme que dejara de perder el tiempo. Nadie iba a exigirme compromiso. Todo eso debía nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instaló, mi vida cambió. Dejé de actuar para cumplir con los demás y comencé a actuar para no traicionarme a mí mismo. Mi palabra se volvió sagrada. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía, no porque alguien me mirara, sino porque yo lo dije. Y eso era suficiente.
Construir disciplina no es fácil. Es incómodo, a veces doloroso, pero profundamente liberador. Llega un momento en que ya no necesitas estructuras externas, ni motivación externa, ni aplausos. Te vuelves un hombre que se mueve por decisión, no por circunstancia. Que actúa aunque no tenga ganas. Que cumple aunque nadie lo vea. Que avanza aunque esté completamente solo. Esa es la verdadera libertad. Saber que puedes sostener tu palabra incluso en tus peores días, que puedes cumplirte sin testigos, sin premios, sin estímulos externos. Ese es el momento en que te miras al espejo y te respetas, porque te has convertido en el hombre que prometiste ser. Principio 5. Sé tu propia fuente de validación. Uno de los errores más costosos es creer que necesitas la aprobación de otros para seguir adelante. Que necesitas un bien hecho, un te admiro, un vas por buen camino para sentir que tu esfuerzo vale la pena. Pero mientras busques validación externa, serás frágil. La aprobación de los demás es volátil, inconsistente, y a menudo está contaminada por sus propios miedos y limitaciones. Si no aprendes a validarte a ti mismo, estarás a merced de las opiniones de cualquiera. Por años, esperé que alguien reconociera mi valor. Cuando recibía un elogio, me sentía fuerte. Cuando no llegaba, me desinflaba. Dudaba de mis decisiones, cuestionaba mi camino, incluso cuando sabía en mi interior que era el correcto. El problema no era que los demás no vieran mi valor. El problema era que yo mismo lo ponía en duda. Necesitaba que alguien me lo confirmara. Hasta que una noche, en medio de la frustración, me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que estoy construyendo? ¿Qué tipo de hombre quiero ser? ¿Uno que camina por convicción o uno que necesita aplausos para avanzar? Esa noche marqué un antes y un después. Comencé a mirarme con honestidad cada día. Me preguntaba, ¿fuiste coherent? ¿Diste lo mejor de ti? ¿Te moviste con propósito? Si la respuesta era sí, no necesitaba que nadie más lo dijera. Yo lo sabía. Y eso era suficiente. Porque cuando tu estándar interno es más fuerte que la opinión externa, te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. No fue un cambio instantáneo. Fue un entrenamiento diario. Aprendí a reconocer mis avances, aunque nadie los celebrara. A sostener mi visión, aunque el mundo no la entendiera. A caminar con la frente en alto, aunque me sintiera invisible. Porque cuando te validas desde adentro, cada paso que das es un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean, buscas estar en paz contigo. Y esa paz no se negocia. Hoy, me aplaudo por dentro. Me doy crédito cuando cumplo. Me confronto cuando fallo. Me corrijo con respeto. No hay escenario, no hay audiencia, solo una conversación constante conmigo mismo. Porque el verdadero respeto no se pide, se construye. Si quieres que los demás te respeten, empieza por dejar de mendigar su aprobación. Valórate en silencio. Valídalo tú. Y el mundo, tarde o temprano, responderá a esa fuerza interna que ya no necesita permiso para existir. Principio 6. Levántate rápido después de caer. No importa cuán disciplinado seas, cuán claro tengas tu propósito, cuán fuerte estés, vas a caer. Vas a fallar. Vas a romper tus promesas, traicionar tus rutinas, dejarte llevar por el impulso. Pero ahí, en el momento del error, se define si estás realmente comprometido o solo motivado temporalmente. Cualquiera puede brillar cuando todo fluye, pero el verdadero carácter se revela después de la caída. Solía castigarme duramente cuando fallaba. Un día perdido se convertía en una semana de culpa. Una mala decisión se transformaba en un discurso interno de autodegradación. Otra vez fallaste. Nunca vas a cambiar. Esto no es para ti. Esa culpa, disfrazada de exigencia, me hacía más daño que el error mismo. Me mantenía atrapado en el lamento en lugar de moverme hacia la corrección. Hasta que entendí una verdad poderosa. El verdadero guerrero no es el que no cae, es el que se levanta sin dramatizar. Cambié mi respuesta ante el fracaso. Dejé de preguntarme, ¿por qué volví a fallar? Y comencé a preguntarme, ¿qué hago ahora para volver al camino? Dejé de decirme, soy débil, y empecé a decirme, me descuidé. Pero aquí estoy otra vez. Aprendí a perdonarme sin aflojarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a mirarme con compasión pero también con exigencia. Porque no necesito que me abracen cuando fallo. Necesito levantarme, actuar, volver a mostrarme que soy más grande que mi error. Hice de esto una rutina. Cada vez que caigo, me levanto rápido. No lo pienso, no lo debato, actúo. Hago algo inmediato que me reconecte con mi compromiso. Una tarea pequeña, un paso concreto, una decisión clara.
Porque cuanto más rápido actúes, menos espacio le das a la culpa. Cuanto más alimentes el movimiento, menos poder tiene la autocompasión. No ignores tus emociones, simplemente no las conviertas en excusas. Porque si el dolor se vuelve justificación, te quedarás atrapado en el suelo. Y yo ya no tengo tiempo para quedarme ahí. Este hábito me ha salvado innumerables veces. Me ha devuelto al camino cuando todo parecía perdido. Me ha recordado que soy humano, pero también responsable. Que puedo fallar, pero nunca rendirme. Hoy, cada vez que caigo, me levanto con más precisión. No necesito días para volver a empezar. Me basta un momento de lucidez, un acto, un paso. Porque la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no es cuántas veces cae, es cuánto tarda en levantarse. Y yo elijo ser el que se sacude, el que sigue, aunque duela, aunque esté solo, porque sé que cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable, más imparable. Principio 7. Actúa sin necesidad de motivación. Si esperas sentirte motivado para actuar, tu vida estará secuestrada por tus emociones. Hoy estás inspirado, mañana estás agotado. Hoy estás eufórico, mañana no quieres levantarte. Si dejas que tu estado de ánimo dicte tus acciones, nunca construirás nada duradero. Durante mucho tiempo, esperé sentirme listo para moverme. Me decía, hoy no tengo energía, mejor mañana. Necesito estar más enfocado. No quiero forzarme. Pero detrás de esas excusas había una verdad incómoda. Miedo al esfuerzo sostenido. Miedo a la incomodidad. Miedo a enfrentarme conmigo mismo cuando todo dentro de mí gritaba para. Entonces hice una promesa que cambió mi vida. Voy a actuar, me sienta como me sienta. No porque sea un robot, no porque ignore mis emociones, sino porque mi compromiso está por encima de mi estado emocional. Mis metas valen más que mi pereza. Mis sueños merecen más que mis excusas. Desde ese día, tomé decisiones basadas en lo que debía hacer, no en lo que tenía ganas de hacer. Me convertí en alguien que se levanta aunque el cuerpo pida descanso, que sigue aunque la mente grite excusas, que camina aunque el alma esté en silencio. Al principio, el esfuerzo era frío, sin emoción, sin recompensa inmediata. Pero con el tiempo, esa repetición me dio una confianza nueva. Me demostré a mí mismo que no era esclavo de mis impulsos. Que podía actuar con dolor, con cansancio, con miedo. Y eso es libertad. Eso es liderazgo interno. Cuando haces lo que debes, incluso en los días más grises, te transformas. Te vuelves irrompible. Hoy, no me pregunto si tengo ganas, me pregunto si tengo palabra. La motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo se desmorona, la que te guía cuando no hay claridad, la que te empuja cuando el mundo parece detenerse. Si aprendes a moverte sin necesitar sentirte bien, cruzas un umbral que pocos alcanzan, el de los que hacen historia. Porque mientras los demás esperan inspiración, tú ya estás trabajando en silencio, sin pausa, sin ruido. Y cuando llegas ahí, no hay vuelta atrás, solo hay avance constante, sólido, imparable. Principio 8. Abraza la incomodidad como tu maestra. La incomodidad es el espacio donde ocurre el verdadero crecimiento, pero la mayoría huye de ella. Buscan distracciones, excusas, placeres inmediatos para anestesiar cualquier malestar. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que glorifica la gratificación instantánea, que nos entrena para evitar el dolor a toda costa. Pero nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que importa, carácter, fortaleza, dirección, nace en el terreno áspero de la incomodidad. Solía evadir todo lo que me incomodaba. Cuando una tarea era pesada, la postergaba. Cuando una conversación requería sinceridad, me callaba. Cuando una rutina exigía repetición, me aburría. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, buscando una chispa que me emocionara. Pero esa chispa era una trampa. Me mantenía en la superficie, y mientras más evitaba lo difícil, más débil me volvía. Un día, me harté de ser frágil. Decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la monotonía, en la verdad que duele, sin salir corriendo, sin anestesiarme. Y descubrí algo poderoso: la incomodidad es una maestra implacable. Te muestra lo que te falta, te enfrenta con lo que has evadido, te revela los límites que tú mismo te has impuesto. Si te quedas el tiempo suficiente, si no huyes, si respiras y aguantas, algo dentro de ti cambia. Se forja una nueva identidad, la de alguien que no necesita que la vida sea fácil, porque él es más difícil de romper. Empecé a aplicar esto en todo. Cuando no tenía ganas de entrenar,
entrenaba igual. Cuando la ansiedad me invadía, no la tapaba con redes sociales ni comida. Me quedaba ahí, observándola. Cuando algo dolía, no lo escondía con frases motivacionales vacías. Lo sentía, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado, me sentía más dueño de mí mismo. Porque ya no estaba huyendo. Ya no necesitaba que la vida me protegiera. Yo me estaba fortaleciendo desde dentro. Este hábito cambió mi umbral del dolor. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me sacude. Lo que antes me paralizaba, ahora me activa. Porque entendí que todo lo que vale la pena está escondido detrás de la incomodidad. Las conversaciones que transforman, los hábitos que forjan el carácter, los procesos que traen resultados. Todos son incómodos al principio. Pero si tienes el coraje de quedarte ahí, de no salir corriendo, te conviertes en un hombre que no negocia con el esfuerzo, que no busca sentirse bien, sino hacer lo correcto.